Esto es Emparejados. Estamos de vuelta con más de Adana y Evo luego de esa tremenda discusión que tuvimos. Donde yo gané muy chévere. y me hiciste trampa. No te hice trampa. Okay. Tenemos a Eva Hever con nosotros, CEO de Beauty Value, que tiene muchísimas cosas para este 2023. Todos estamos en el 2023 y muchas veces nosotros queremos y nos proponemos muchas cosas y no sabemos cómo lograrlas. Pero y para organizar eso, todo eso. Organizar todo eso. Entonces se necesitan dos cosas para que eso se aplique. La organización más las metas, porque tú puedes ser organizado y no tener meta y no llegar a ningún lado. Claro. Eva. Va a depender de si quieres tener metas. Hay gente que no quiere tener metas. Lo que pasa es que esta sociedad valora mucho el hustle culture, como estar todo el tiempo alcanzando cosas y haciendo cosas. Y lamentablemente eso nos pone una presión muy grande. Favorece la competitividad incluso esta sociedad. Entonces estamos constantemente viendo en las redes sociales qué hacen otras personas, cuál es mi próximo goal, cuál es mi próximo objetivo. Y al final, pues hay personas que viven sin muchos objetivos más que existir. Ya estar acá es una meta alcanzada y a veces no nos damos cuenta de eso. Estoy en shock. ¿Por qué? Porque no en shock, sino que es cierto, porque aquí la gente, no aquí, sino hay una cultura donde se mide el éxito por hacer. Y muchas veces no nos pausamos para descansar. Y parte también de las metas es como, óyeme, no hacer nada, recargarte para ver cuál es el rumbo que tú quieres coger. Y hay gente que siente una presión, Eva, increíble porque no está haciendo. Sí. O sea, ok, yo veo a todo el mundo haciendo un planner, haciendo esto, organizándose, y yo no estoy haciendo nada. Entonces, me estoy perdiendo. Y quizás a ti lo que te toca, según lo que tú estás viviendo, es descansar y no hacer nada. Y también organizarte para descansar. Entonces, eso también es interesante. ¿Y cómo entonces podemos organizarnos para los que sí queremos tener metas puntuales, medibles y hacerlas con propósito? Bueno, lo primero es saber hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué quiero alcanzar? Partiendo de que mis metas no pueden ser las mismas que las de Elliot ni las mismas que las tuyas, ¿no? Y a veces estamos viendo lo que el otro está haciendo porque estamos como muy influidos por lo que la sociedad demanda de nosotros. Por ejemplo, si eres mujer, a los 30 años ya tienes que haberte casado, tener hijos, considerar establecerte, tener una casa, un perro, formar una familia, tener un trabajo, ascender en ese trabajo. Incluso ahora mismo hay una presión de emprender, cuando en realidad te toca a ti escucharte y decir, oye, yo quiero ser mamá, cuestionarte, hacerte preguntas. Yo quiero ser emprendedor. Familia, yo quiero casarme, yo quiero ser emprendedor, quiero tener un trabajo de oficina. ¿Qué quiero yo? Y en función de eso, que yo responda a esas preguntas, pues entonces hago un plan, ¿no? Y el plan puede ser muy particular, va a depender de las herramientas que cada quien quiera utilizar, porque hay sin fin de herramientas, desde calendarios, agendas, planners, post-its, bullet journals, diarios. O sea, hay muchas formas de organizarse, pero esto tiene que ver, es tan personal y tan individual con cómo te sientes cómodo tú. Yo he probado todas las que conozco y he ido descartando en el camino y entendiendo que a veces no es una sola forma de organizarse, sino varias. Yo utilizo muchísimas formas de organizar. Tú vas a mi oficina y hay cartelera, calendario, agenda, diarios, post-its por todos lados con recordatorios, Google Calendar, mi propio teléfono, mi asistente. Entonces, creo que el permitirnos tener diferentes métodos, los que se adapten más a nosotros. Y por eso, para mí es importante ser abierta respecto a todas las herramientas que existen y la posibilidad de que uses todas las que sean. Nunca va a estar de más siempre y cuando te sirva a ti. Porque te tiene que servir a ti y te tiene que gustar a ti. Exacto. ¿Cómo empezamos, Eva? ¿Qué herramientas tú sugieres para empezar? Bueno, lo primero que puedes hacer es agarrar una hoja de papel normal, en blanco y un lápiz y escribir ahí todo lo que tú quisieras alcanzar. Para hacerlo más fácil podemos dividirlo en áreas de la vida. Por ejemplo, en el amor que me gustaría alcanzar en cuanto a mi salud, en cuanto al ejercicio, en cuanto a al área espiritual, en cuanto a mi crecimiento personal, en cuanto a mi ámbito académico, el ámbito de trabajo, y respecto a cada una de esas áreas, entonces desglosar qué te gustaría hacer a ti. Ok. Y de repente esto lo hacemos siempre como a principio de año, como para empezar el año. Pero ¿cada cuánto tiempo hay que revisar esas anotaciones y darle intención? Bueno, va a depender de ti, de cómo tú lo quieras hacer. Hay personas que lo hacen, como tú bien decías, a principios de año. Hay personas que hacen el chequeo semanal, mensual, cada 6 meses. Lo importante es que tú lleves track
tú de lo que te hace cómodo sin que eso se convierta en una cárcel, porque algo que suele pasar mucho con la organización, que es que como hacemos chequeos, también nos exigimos mucho. Entonces, si no hice el chequeo y no empecé un lunes el gimnasio, ya no hay meta. Claro. O si no hice el chequeo el viernes que me había propuesto hacerlo, entonces ya no hay. El día que hay tú que ser quieras flexible, hacerlo. ¿no? Sí, la flexibilidad es fundamental en la organización. Y otra cosa, el desequilibrio, porque hay personas que sí, ok, tú cojo la hoja en blanco y comienzo, quiero esto, pero solo está o en el renglón trabajo o el renglón finanzas. Y cuando tú estás en ese punto, hay un desequilibrio. Porque ¿dónde está la familia? ¿Dónde está tu parte espiritual? ¿Dónde está el momento de amor propio? Entonces, eso también se tiene que evaluar cuando uno va a planificar, por ejemplo, el año. A nivel de amor propio, yo quiero estar en este punto. A nivel de familia, yo quiero lograr esto. ¿Es posible? Sí, como tú bien Pero decías. eso no es medible, porque eso no es medible, eso es más subjetivo, eso es más abstracto, porque no es algo que tú digas, ok, yo quiero que mi familia haya más amor, pero yo no puedo medir y que... Tú puedes hacer acciones que te lleven a tener más amor dentro de tu familia y eso sí tú lo puedes medir, creo yo. Exacto. Algo importante en la planificación es centrarlo en primera persona. Ok. Sí, sobre todo si hay vínculos. O sea, yo no puedo determinar cómo se siente mi familia, pero sí puedo hacer, como decía Marola, acciones que tengan que ver conmigo. Exacto, porque por ejemplo, si tú pones algo así tan general, Sí. por eso que existen las metas específicas, las metas SMART, o sea, que sean específicas, medibles, que no sé qué, que sé yo cuánto. Entonces, si tú quieres amor en tu familia, entonces, ¿qué tú vas a hacer para tú obtener más amor en tu familia? Ah, ok, yo voy a sacar todos los lunes de cada mes para salir con mi esposo. Todos los martes, qué sé yo, voy a involucrarme en las tareas de los niños. No sé, o sea, lo que signifique para ti, pero ponerlo un poquito más específico para que eso te lleve a una acción específica y tú poder obtener eso que es tan general, que es el amor. Porque si lo dejamos así, amor, como que, ¿qué tú estás haciendo para...? Exacto. Hay gente que ven este tipo de cosas como muy, vamos a decir, infantiles. Como algo muy como algo superficial. pendejo, como que, ay, hombre. Eso no funciona. Y tú ves cómo viven la vida esas personas regularmente. O sea, como están o en una depresión o en un desequilibrio. O al inicio del año tú lo ves que lo que está detrás de una silla y de repente lo que está pensando en una cama, que quiere comprar una cama. O sea, no hay un norte, hay un desequilibrio. Entonces, a ese tipo de personas que llegan ya en el aspecto psicológico, se evalúa, por ejemplo, cuáles son los propósitos de la persona en algún punto como para entender el entorno. O sea, te pregunto porque no sé. Bueno, mira, yo recientemente he adquirido una postura bien particular respecto a las personas que consideran infantil o que consideran inmaduro o que consideran que no es importante el crecimiento personal. Y es que para mí es totalmente válido. Cada quien puede creer lo que quiera y quizás esas no son las personas para llevar a cabo pues todo esto que estamos hablando, ¿no? Organizarse, etcétera. Hay diferentes formas de pensar y todas son válidas. ¿Y por qué se da el caso de que la mujer es tendente más a hacer este tipo de cosas, a organizarse, a tener un viaje de introspección? Que el planner, que el calendario, que los lapiceritos de colores. ¿Y los hombres? No. ¿Por qué se da eso? Bueno, está favorecido en nuestra sociedad que las mujeres podamos hablar de nuestras emociones, llorar, ser dramáticas, ser intensas, con comillas siempre. En cambio, en el caso de los hombres, hay una expectativa de género, ¿no? De que no lloren, no expresen sus emociones, sean duros, sean fuertes, sean tengan los todo proveedores, bajo control. tengan todo bajo control y eso hace que evidentemente pues el hombre se haya desviado en esa búsqueda, ¿no? Y, digamos, generación tras generación. Si tu abuelo no lo hizo, tu papá no lo hizo, ¿de dónde sacas un referente de masculinidad que lo haga para tú hacerlo? Uh-huh. Entonces, digamos que, pues, es parte de cómo funciona nuestra sociedad y podemos hacer la invitación a los hombres, claro, ¿no? Que quieran reevaluar la masculinidad que tienen para, pues, abrirse a la oportunidad de organizarse, de mirar hacia adentro, de validar sus emociones, porque todos tenemos emociones, las mujeres claro, y los hombres. Uh-huh. Los hombres también experimentan temor, también experimentan nervios, Sí. pero en nuestra sociedad está favorecido el que los hombres solo experimenten la ira. Entonces tú ves que los hombres pueden estar molestos, tristes o lo que sea, y reaccionan es desde la ira. La ira. Uh-huh.
Pero también yo veo que quizás no es que el hombre no lo haga, es que quizás lo tiene en su mente o tiene un asistente que lo haga por ello o cogen una servilleta o un papelito y lo hacen rápido. Quizás no es compararlo con cómo lo hace la mujer, porque quizás ellos los están haciendo a su manera. Las mujeres te compran el calendario a ti, compran el planner de colores. Hombres también. Ah, es verdad. Ay, qué claro. chulo. Quizá no compran la agendita de la florecita y la cosita, pero quizá lo está notando en un papelito y lo está haciendo. Pero es como tú dices, la invitación de que si tú lo estás haciendo como mujer, decirle, papá, mira, yo estoy haciendo esto. Camino. ¿Tú quieres hacerlo conmigo? ¿Tú quieres que te compre una agenda negra, lo que sea, de cualquier color, pero para que tú lo hagas y hacerlo en conjunto? Pero mi pregunta más va ahora, cuando uno tiene un listado de metas que se va repitiendo año con año, psicológicamente hablando, ¿qué significa eso? ¿Estamos saboteándonos? ¿Estamos postergando? O sea, si tú tienes metas del 2015 que se están repitiendo ahora. ¿En 2022? Sí, 2023. Psicológicamente hablando, ¿está pasando algo ahí en esa persona? Bueno, es momento de revisar, ¿no? Porque arrastras por tanto tiempo una meta, ¿no? Y algo importante, ya que mencionas esto, hay metas que son muy difíciles de alcanzar. O sea, comprarte una casa, puedes estarlo arrastrando desde el 2015. Claro. Porque requiere de ahorro, inversión, planificarte y un sinfín de aspectos. Entonces, revisar eso, ¿no? La meta es muy grande o quizás yo me quedé en la meta y la meta ya no se compagina con la actualidad que estoy teniendo en mi vida porque... creo que algo valioso es ir chequeando cada cierto tiempo si esa meta es importante para mí. Quizás cuando empecé con mi emprendimiento era importante, no sé, hacer unas camisas y ya no lo es, pues entonces yo esa meta la saco de mi checklist, ¿no? Ir revisando las metas también es importante. Por eso decía cuestionarnos. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué es importante para mí? Lo que era importante el año pasado lo sigue siendo. Hay personas que de repente piensan, hoy quiero ser mamá, pero ya mañana al día siguiente, mira, no me provoca. Claro. O sea, y es válido. Y quizás hacerte las preguntas difíciles. Vamos a suponer, si tú estás arrastrando una meta de más amor propio, y quiero ir a terapia, ok, si tengo 5 años y no he ido a terapia, ¿por qué yo no estoy yendo a terapia? ¿Será que yo me estoy autosaboteando? ¿Será que yo no me estoy poniendo en primer lugar? ¿Será que otra persona yo lo estoy poniendo en primer lugar y yo por eso inconscientemente no voy a terapia para no ocuparme de mí? Entonces son como esas preguntas que aunque son difíciles, dan en la yugular y uno se queda como que, ay, tengo que prestar atención a todo esto emocional. Tú Esas sabes preguntas son difíciles de hacerse. Algo que nosotros hablábamos ayer en el rompehielo al inicio del programa era de los hábitos de las personas que son altamente exitosas, entre comillas, por la fortuna que han tenido. Y algo que a mí me sorprendió particularmente es que ellos sacan de 10 a 30 minutos solo a pensar al día. O sea, 10, 30 minutos a pensar, o sea, a mirar la pared, yo me imagino. Así es que yo lo veo. Y estaría como que chévere que dentro de, si alguien quiere estar en contacto siempre con uno, como que, ok, me voy a dedicar 10 minutos, aunque sea. A escucharte. Sin celular, sin nada, tú contigo. Eso está muy interesante eso. Sí. Bueno, para la gente que sufre de ansiedad generalizada, que vive sobrepensando, yo no necesito sobrepensar más, necesito detener mi mente. Así que a eso yo lo voy a coger como al revés. Quizás en lugar de solo pensar, podría ser escribir, porque detener la mente no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, pero entonces escribe todo eso que estás pensando y somete a prueba lo que estás escribiendo. Eso es importante. Te voy a regalar una macotica, Evo. A mí no, porque yo no tengo overthinking. Para que te detengas a pensar, mi amor, a poner tus emociones en papel. No, tú me estás insinuando que tú quieres que yo te dé una a ti. No, yo tengo No, porque muchas. para eso yo te regalo una agenda de Eva. Tú me dices que sí y ahora mismo. Cómpramela. Está bien. Eva, de verdad, sin relajo. Vamos a mi darle. macotica, va mi mascotica. Vamos a darle una mascotica. Ay, Eva, tú tienes un evento, pero antes de hablar del evento... teníamos una pregunta sobre el duelo y la situación que se está dando de cara a la Shakira Piqué y entre las canciones, suposición, porque todo el mundo supone, yo estoy opinando, Marol opina, yo opino, te felicito, monotonía y ahora... La loba que está más fuerte que tú y tú no eres un tipo para mí. Hay fases del duelo y nosotros lo hemos hablado, pero
tú tienes una posición ante el duelo y donde ella está ahora mismo. No, yo lo que, No lo que sabemos. decía que porque uno no conoce a Shakira, no vamos a hablar del perfil psicológico de Shakira, sino que en sus canciones ella está manifestando su duelo. Eso fue lo único que yo dije ahorita en Quien Tiene la Razón, donde está las 5 etapas: la negación, la ira, la depresión, la aceptación. Y nada, es simplemente que quizás tú como psicóloga, si hay alguien que está en duelo, como que tú le hagas ver en cuál etapa está o ayudarlo o guiarlo. O sea que no, es normal vivir el duelo Ok, la como pregunta ser es... humano. La pregunta es, si una persona está en duelo, Ajá. ¿qué debe hacer? Ok, si una persona está en duelo, lo primero que debe hacer es permitirse validar las emociones que está sintiendo. O sea, cuando nosotros nos sentimos tristes, con rabia, nerviosos, incluso con miedo de qué depara el futuro, pues validar nuestras emociones va a ser importante, porque muchas veces los amigos, ¿no? Y la familia, el entorno quiere que estés bien. Y van a favorecer, ¿no? Sal, búscate otra persona, no estés triste, no vale la pena llorar por esa persona, pero pues es importante que tú puedas drenar todo aquello que tú estás sintiendo y que tengas espacio para ello. Llorar, desahogarte, escribir aquello que está viniendo a tu mente, que estás sintiendo, va a ayudarte. Y cuando se da el caso de que, por ejemplo, si yo estoy en la etapa de rabia y yo comienzo a afectar a otras personas, o sea, yo tengo que buscar ayuda de una forma u otra. Si estás hiriendo a alguien más, sí. Si no, no. Porque la ira, como cualquier otra emoción, recuerda que nosotros identificamos lo que sentimos, le ponemos nombre a la emoción, validamos lo que sentimos y gestionamos. Gestionar la ira implica hacer algo con ella. Ajá, Entonces, no, pero si la ira es ¡pum! ¡Mira tú! Y le dice de todo por teléfono a la otra persona. Bueno, esa no es la forma más apropiada. Tú Ok. esperas, respiras, te calmas, escribes lo que estás sintiendo y luego cuando estés más calmada, si crees que es oportuno y que esa conversación pudiese tener una finalidad, la tienes. Ok, perfecto. Muy bien. Chévere. Cuéntanos de tu actividad. El sábado voy a estar en Ágora Mall con una charla 10 pilares para iniciar tu año, donde estaremos hablando de esas claves que necesitamos para organizarnos, pero sobre todo para empezar un año que a veces nos ponemos mucha presión y la idea es que podamos ser compasivos, que nos hablemos bonito, aunque queramos alcanzar metas. Buenísimo. ¿A qué hora? ¿Qué A precio? las 5 de la ¿Dónde? tarde, totalmente gratis, en el atrio central de Ágora Mall. Mira, pásanos los artes para ponerlo en las redes sociales de Dana Claro y que Evo. sí. Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye, bye.